Es una cámara en directo que nos muestra la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente en Ciudad Juárez. Hasta este lugar se dirigen decenas de miles de venezolanos que ya saben que el país norteamericano ha cerrado su frontera para los inmigrantes de aquel país que eran aceptados hasta hace poco. A muchos la noticia les ha pillado a mitad de camino y se plantean el dilema de continuar o regresar a Venezuela. En este momento hay mucha incertidumbre con nosotros, hay helicópteros, hay prensa y no hay ninguna respuesta por ninguno de los gobiernos. Bueno, es la voz y las imágenes que nos envía Gregorio, uno de los que ha decidido intentarlo pese a todo. El cierre le pilló ya en México, muy cerca de la frontera, y lleva varios días intentando entrar. Sus imágenes nos muestran la incertidumbre de miles de personas, muchas familias con niños que están en su misma situación. ¿Qué tal? Buenos días. Varados en la frontera, tratando de calibrar sus posibilidades de entrar con los permisos en regla o arriesgarse a ser detenidos y deportados. El éxodo venezolano se une al de otros países sudamericanos en una inmensa caravana que atraviesa Centroamérica. Es un viaje en condiciones penosas, muchas veces a pie, llenos de peligros, pero sienten que les compensa salir de un régimen que cada vez les da menos libertades y mucha más pobreza. Miles de personas están ahora en ese angustioso limbo a las puertas de su meta final y sin saber realmente qué hacer. Pero los que consiguieron cruzar en su momento tampoco tienen claro qué pasará con ellos. En Nueva York, donde empieza a arreciar el frío, cientos de ellos hacen cola para conseguir abrigo mientras se ultiman los macroalbergues para alojarlos durante el invierno. Son expulsados de los lugares a los que van, maltratados en prácticamente todas las fronteras. Es el triste destino de los habitantes de un país que en su momento fue receptor de inmigrantes. Especialmente de Canarias, ¿verdad? Es triste ver esta situación en un país que consideramos tan cercano como es Venezuela. También lo es contemplar las formas de protestar de algunos, independientemente de si su causa es justa o no. Las protestas más llamativas en los últimos días las están protagonizando activistas antisistema que han visto que atentar contra obras de arte es una forma rápida y barata de lograr repercusión mediática. Por ejemplo, protestando a favor del clima, lanzando sopa de tomate contra un Van Gogh o pegando las manos con cola a un Picasso. Y nos preguntamos si esto es activismo o vandalismo. ¿Vale todo para alertar sobre los riesgos del medio ambiente? Y mientras aquí atravesamos un otoño muy primaveral, este explorador canario ha decidido llegarse hasta la ciudad habitada más fría del planeta. La ciudad se llama Oinkayón, está en la Siberia rusa, muy cerca del círculo polar ártico, y asegura que solo por llegar allí ya te dan un diploma. Su proyecto de investigación étnica le ha llevado a convivir con varias tribus árticas siberianas y allí se va todos los inviernos. Veremos cómo se puede sobrevivir a 50 grados bajo cero. Y la huelga ayer en Francia pinchó, o por lo menos no respondió a las expectativas de sus organizadores. Una huelga sectorial que paralizó parte del transporte público, pero no logró bloquear el país, aunque hubo algunos disturbios. Por ejemplo, estos, durante la manifestación de París, hubo quien se enfrentó a la policía, algunos destruyeron escaparates y mobiliario urbano, provocando la respuesta de los antidisturbios. En líneas generales, la discreta respuesta de la población a la convocatoria hizo que numerosas actividades se desarrollaran con normalidad, sobre todo en el sector privado. Y el Reino Unido parece no saber salir del bucle en el que lleva metido desde que Liz Truss llegó al poder o desde antes, porque el Partido Conservador sigue triturando a los primeros ministros que el propio partido designa. La primera ministra empieza a ver la puerta de salida cada vez más cerca. Lo sorprendente ahora es el nombre que suena como sustituto, nada menos que Boris Johnson, al que habían echado del cargo hace apenas 2 meses. Más del 30% de los miembros del Partido Conservador parece que quieren que vuelva a Downing Street. El gran enigma ahora es cómo sacar atrás sin que el partido se hunda con ella. En las encuestas, el Partido Laborista tiene, lógicamente, ahora una importante ventaja.
La ofensiva ucraniana para recuperar Kherson se acerca cada vez más a la ciudad. Rusia incluso reconoce que la situación que se vive en esta provincia es tensa. En boca del nuevo general al frente de las fuerzas rusas, Sergei Surovikin, que asegura que la población será evacuada próximamente de ese enclave ante los duros enfrentamientos que se prevén. Las autoridades impuestas por Moscú en Kherson contemplan reubicar a unas 60.000 personas en 6 días, mientras Rusia sigue tratando de destruir la infraestructura clave de Ucrania con los drones suicidas iraníes. Una gran humareda emana de una central térmica atacada en el norte de Kiev. 2 explosiones causan graves daños a esta instalación de energía en la ciudad de Dnipro. Este edificio industrial queda hecho escombros en Kharkov. Es el asedio continuo de Rusia a las instalaciones esenciales de Ucrania. La mayoría de los ataques siguen siendo con estos drones suicidas iraníes, un síntoma de agotamiento del arsenal ruso según Zelensky. Que Rusia haya buscado ayuda de Irán es una admisión por parte del Kremlin de que está en bancarrota en términos militares y políticos, afirma el presidente ucraniano. Según la agencia de noticias Reuters, Moscú y Teherán habrían llegado a un nuevo acuerdo para el suministro de más drones y misiles iraníes, una decisión que podría enfurecer a Estados Unidos. Continuaremos tomando medidas prácticas y agresivas para dificultar estas ventas de armas, incluidas sanciones y acciones de exportación contra cualquier entidad involucrada, advierte el portavoz del Departamento de Estado. Ucrania anuncia que rompe relaciones diplomáticas con Irán. Nunca adoptamos una postura anti-iraní, pero después de que Irán se convirtió en parte de los crímenes agresivos y los crímenes rusos en nuestro territorio, estamos tomando una posición clara y honesta, explica el ministro de Relaciones Exteriores. Ucrania pedirá además a Israel, enemigo declarado de Irán, que le facilite su escudo defensivo para combatir los drones iraníes. Y estas son las primeras imágenes submarinas del gasoducto Nord Stream, que fue dañado por varias explosiones el pasado mes de septiembre. Se pueden apreciar los daños sufridos en la instalación, en la que faltan al menos 50 metros de tubería. La investigación danesa concluye que efectivamente las fugas se debieron a poderosas explosiones. Suecia también cree que el escape fue causado por detonaciones submarinas deliberadas. El Kremlin, mientras, se pone la venda antes de la herida y asegura que esas investigaciones están dirigidas a culpar falsamente a Rusia. Y después de muchas incógnitas sobre su paradero, la escaladora iraní Elnaz Rekabi, que cometió la osadía de combatir sin usar el velo que obligan a ponerse a las mujeres en su país, llegó esta madrugada al aeropuerto de Teherán. Recibimiento de heroína para ella por parte de una multitud que ignoró la grabación de televisión estatal donde la deportista se disculpaba diciendo que no usó hijab porque se olvidó de ponérselo. La preocupación por su seguridad ha puesto en duda si esas declaraciones, también en redes sociales, fueron incluso escritas por la propia deportista o bajo qué condiciones lo hizo. Este es el ganador del premio alemán del libro, que aprovechó su discurso al recibir el galardón para afeitarse el pelo. Ahí lo ven, lo hacía precisamente en solidaridad con las mujeres iraníes. De esta manera, el novelista suizo dedicó el premio a todos los que protestan contra el gobierno iraní por la muerte de Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia policial, por no querer ponerse el velo o por llevarlo mal puesto. Mujeres de todo el mundo se han cortado también el pelo para mostrar su solidaridad con estas protestas en Irán. Bueno, aquí vemos una forma de protestar, una forma de hacer activismo, pero hoy nos preguntamos hasta qué límite pueden llegar en un acto reivindicativo. Algunos se rapan el pelo sin dañar a nadie, pero otros lanzan salsa de tomate sobre un Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. Hay quien lo justifica porque así se tiene mayor repercusión, pero otros ecologistas incluso aseguran que lo único que se logra es empañar y vandalizar la imagen de la causa climática.
Es el grito de uno de los empleados de la Galería Nacional de Londres entrando en shock. Dos jóvenes lanzaban salsa de tomate a uno de sus cuadros más famosos. Los girasoles de Van Gogh pagaban así el descontento de estas activistas con los proyectos de petróleo y gas del Reino Unido. Por fortuna, la obra, valorada en unos 48 millones de euros, apenas sufrió daños. Y surge un debate así entre los ecologistas y la forma de protestar. La pregunta que se hacen, si el fin justifica los medios. Algo similar hicieron en otra galería nacional, esta vez la de Australia. Con sus manos pegadas a un Picasso, estas dos ecologistas aseguran que la pintura Masacre de Corea es un reflejo de cómo la crisis climática aumentará el número de guerras. Sin embargo, hay quienes creen que esta no es la mejor fórmula y que con ello se empaña la causa ambiental. Por eso piden actuar directamente sobre los responsables. Así, la organización Just Stop Oil, la misma que protestó frente al Van Gogh, llena ahora de pintura naranja la sede de automóviles de lujo Aston Martin. La desesperación podría estar detrás de este tipo de protestas, dice una de sus miembros, aunque en casos como este son los conductores de una autopista en Italia quienes dicen perder la paciencia. Y desesperado por llegar tarde al trabajo, este italiano protesta por unas manifestaciones en contra del gas y en plena hora punta. Un ejemplo del que surgen dos posiciones: en contra de que se politice la lucha contra el cambio climático o a favor de este método que hace que sus demandas lleguen a más gente. Claro, está el detalle también de que es una manifestación de 8 personas, las que corta el tráfico para miles. Vamos a hablar de esta situación porque es un debate interesante. Fernando Valladares es ecólogo, es científico del CSIC. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ante esta situación, Fernando, ¿qué postura toma usted? ¿Le parecen las protestas están justificadas o creen que precisamente empaña la causa? Bueno, creo que indudablemente toda protesta de este estilo, toda desobediencia civil no violenta, tiene un lado dulce y un lado amargo. El lado dulce son los objetivos, el lado amargo es la puesta en práctica. Y eso va a ser siempre así, lo ha sido siempre así a lo largo de la historia de la desobediencia. Gandhi o Mary Richardson, pensemos, la sufragista británica que en su día apuñaló el cuadro de Velázquez de la Venus del espejo que estaba en la National Gallery. Es decir, este tipo de acciones son no tan antiguas como el ser humano, pero son desde luego muy frecuentes, han sido muy frecuentes en momentos de gran tensión y cuando se piensa que no se está prestando atención a un tema con la suficiente, no se le está dando la suficiente atención, vamos. Y creo personalmente que aunque esta actuación se haya podido hacer mejor, estamos en un momento en el que la crisis climática no está recibiendo la atención, desde luego no se está traduciendo en las acciones políticas y sociales y económicas necesarias. La misma Europa está dando marchas atrás en cosas impensables hace apenas unos meses y los conflictos bélicos que estamos viendo se están disparando precisamente por la gran tensión climática que subyace. Así que, mal que me pese y con todos los agridulces y claroscuros, creo que estas acciones están justificadas por la gravedad de la situación, sabiendo que traen consigo algunos desapegos, algunas personas que repudian estas acciones y, por tanto, pueden ser incluso contraproducentes contra el objetivo dulce, que es una mejora para la sociedad. Claro, Fernando, pero esto puede llevar, justo, por ejemplo, imaginemos la situación contraria, que unos defensores de la causa del arte que no se enseña lo suficiente en las escuelas decidan quemar un bosque precisamente para llenar o para llamar la atención sobre esta situación. Al final podríamos provocar un efecto contrario, ¿no? Claro, indudablemente estas cosas, si proliferaran, sería un desastre, sería un gran caos. Pero pensemos que el caos lo estamos empezando ya a sufrir con decenas de millones de personas que mueren todos los años por el cambio climático. O sea, el cambio climático ya es una emergencia a la que no estamos mirando. No sé valorar qué gravedad tiene el caos que se generaría por muchos grupos y muchas personas reclamando sus derechos de forma, digamos, poco habitual, ¿no? No lo sé valorar ese caos frente al caos que ya está generando en la vida de millones de personas que abandonan sus hogares por el cambio climático. No quiero hacer una defensa a ultranza. Yo mismo tengo mis
mis dudas, ¿no? Entiendo. Pero sí pensemos que no estamos ante una emergencia más. Y me gustaría además enfatizar que las grandes contestaciones sociales que vamos a estar viendo en este otoño duro, ¿no?, por la crisis económica, sanitaria, energética, etcétera, están muy conectadas y son en realidad manifestaciones de la crisis climática y de la crisis ambiental. Con lo cual, si conectáramos todas esas, digamos, movimientos sociales e inquietudes sociales, veríamos que en el fondo estamos protestando por lo mismo, solo que le llamamos de distintas maneras. Estamos en momentos complicados. Yo no sé si con entrevistas moderadas como esta, que estoy encantado de hacer, reportajes como también los que hago y estoy encantado de hacer, si asesorando al Congreso, si haciendo todo tipo de manifestaciones calmadas y racionales, vamos a estar a la altura del desafío del cambio climático. Vamos muy despacio, el Acuerdo de París no se está cumpliendo, al contrario, seguimos aumentando las emisiones cuando habíamos dicho que las íbamos a reducir. Entonces, realmente nos estamos quedando sin narrativas y esta es una narrativa extrema, difícil de encajar y que, bueno, no la justifico plenamente, pero que entiendo que esté ocurriendo. En todo caso, Fernando, estarás conmigo en que sí que se habla del tema, o sea, del cambio climático se habla muchísimo. Otra cosa es que se cumplan los acuerdos, como estaba diciendo usted, o que se llegue a soluciones efectivas, ¿no? Pero hablar de ello se habla, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que hemos participado algunos científicos en el mes de abril en algunas campañas de desobediencia y de llamar la atención, y algunos representantes políticos decían con bastante razón que, por ejemplo, nunca en la historia de España se ha hecho tanto por el cambio climático. Ahora tú me estás diciendo otra cosa, que también tienes mucha razón, de que nunca se había hablado tanto de cambio climático. Bueno, estupendo. Son la introducción a una buena novela, ¿no? La novela no empieza con el preámbulo o no debería quedarse en el preámbulo. Hablar es importante, es un requisito, pero llevamos hablando 50 años. 50. El primer Día Internacional de Medio Ambiente en el año 72 ya hacía mención al cambio climático. Hace 30 años en la Cumbre del Clima. O sea, podemos seguir hablando. Y yo, desde luego, encantado. Invitadme siempre y lo explicaremos todo con todo lujo de detalles. Pero precisamente lo que nos hace falta es actuar. Es muy incómodo tomar medidas para mitigar el cambio climático. Hay muchas presiones, hay muchos grupos de interés, hay muchos conflictos diplomáticos y políticos que vencer. Nunca va a ser fácil, pero es que no terminamos de avanzar. Pues Fernando, otro día hablaremos de temas directamente relacionados ya con la agenda climática, soluciones. Hoy queríamos conocer esta perspectiva en concreto. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo, gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Bueno, como alarmante y fuera de control, así ha catalogado la situación de Etiopía el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Se llama Volker Turk, escúchenlo. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. Se refiere al recrudecimiento de la violencia en la región de Tigray, al norte del país, donde luchan independentistas y fuerzas estatales. Desde el domingo pasado, los combates han afectado de nuevo a la población civil, a pesar del llamamiento a la paz de la ONU o de la Unión Africana. Desde Tigray hablan de desastre humanitario. Quien acabamos de escuchar era precisamente al portugués secretario general de las Naciones Unidas. Y preocupación también por el país vecino, Somalia, que está al borde de una tragedia a una escala no vista en décadas, han advertido desde UNICEF. Da unos datos escalofriantes. Cada minuto un niño ingresa en algún centro de salud del país por problemas de desnutrición aguda. La situación es peor a día de hoy que en las fases previas a la hambruna de 2011, que se cobró, recordemos, la vida de 260.000 personas. Seguimos con malas noticias porque Haití se desmorona, acercándose a una nueva intervención militar de fuerzas extranjeras. Un 70% del país está ya controlado por bandas armadas que han instaurado el terror. Además, en un contexto de crisis alimentaria y sanitaria, con el peor brote de cólera desde el año 2010. Haití se enfrenta a una crisis humanitaria mientras lucha contra la desnutrición, la violencia de pandillas, la inflación y un brote de cólera. Médicos Sin Fronteras ha instalado un campamento para brindar una respuesta urgente por el aumento de enfermos.
Desde el comienzo de la oleada de cólera atendemos alrededor de 40 pacientes por día, declara el gerente de la ONG en el país caribeño. Además, han confirmado ya 18 muertes por este último brote. La enfermedad generalmente se propaga por el agua contaminada. En Puerto Príncipe, los haitianos llenan jarras y cubetas de agua. Además, casi la mitad de la población de Haití se enfrenta al hambre, explica el director del país del programa de alimentos. Phase 5 catastrophe. Las pandillas haitianas han impedido durante un mes la distribución de diésel y gasolina, paralizando negocios y hospitales y creando escasez de bienes básicos, incluida el agua. Los saqueos y los tiroteos entre pandillas son cada vez más comunes. Al mismo tiempo, miles de haitianos han salido a las calles para protestar contra el envío de suministros de Estados Unidos y Canadá para combatir las pandillas. Fuera de la embajada de Estados Unidos, la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que ondeaban banderas rusas en señal de protesta. Bueno, de vuelta a Europa, de vuelta a nuestro país, tenemos hoy una buena noticia. El precio de la electricidad, que baja hoy un 30% y se queda en este número, en esta cifra no vista desde hace muchísimo tiempo, 80,5 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo en lo que va de año, concretamente desde el pasado 31 de octubre de 2021, cuando la luz se pagaba 79 euros el megavatio hora. Y ya nos parecía cara, ¿eh? La franja más cara será entre las 9 y las 10 de la noche y llegará a los 136 euros. Y la más barata entre las 3 y las 4 de la tarde, pongan ahí la lavadora, la secadora, porque estará a 48 euros el megavatio hora. Y seguimos con temas que afectan a nuestro país. Ayer le dedicamos tiempo al éxodo de muchos médicos formados en España, pero que prefieren irse a otros países donde encuentran mejores condiciones, bien para especializarse, bien después para desarrollar su vida profesional y privada. Algunos de esos médicos nos contaron por qué decidieron irse. Escuchamos a los futuros doctores reflexionar sobre su situación. Hoy queremos insistir este tema, escuchando más puntos de vista. Nos atiende hoy Levi Cabrera, secretario del Sindicato Profesional de Médicos en la isla de Tenerife. Levi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer estuvimos analizando un problema que deviene en una ola importante en los próximos 10 años. Ya tenemos falta de médicos y de especialistas sobre todo, pero ojo, que se van a jubilar 80.000 en los próximos 10 años. Esto ya puede dar lugar a un déficit desastroso. ¿Cómo lo resolvemos? Levi, ¿qué proponen ustedes? Con el problema estamos ya. Es en esta década cuando tenemos ya el gran problema de falta, sobre todo de médicos especialistas. Hay que diferenciar que a lo mejor lo que es la cantidad de médicos que se forman en las facultades españolas no está tan por debajo de las necesidades. El cuello de botella está en los médicos que se especializan, que son los que pueden trabajar legalmente en el Sistema Nacional de Salud. Claro. Recordemos que para ejercer, sobre todo en las especialidades hospitalarias, está claro para todo el mundo, pero en las especialidades de atención primaria, tanto el médico de familia como el pediatra, pues tienen que ser especialistas para trabajar legalmente en el ámbito de atención primaria. Y medicina de familia, pues son 4 años de especialidad como la mayoría de las especialidades médicas que existen en España. El problema está en las plazas MIR. Hay que actuar en varios frentes simultáneamente. El primer frente es el formativo, ¿no? Tenemos que aumentar la formación en aquellas especialidades en las que se detecte que en los próximos años, y sobre todo porque lo que hagamos ahora es una planificación para la siguiente década, del 30 al 40. ¿Por qué? Porque un médico tarda 6 años en terminar la carrera de medicina, 1 o 2 años como mínimo en preparar la prueba para especializarse, y entre 4 y 5 años de especialidad, todas las especialidades quirúrgicas, medicina interna, medicina intensiva, oncología médica, psiquiatría ahora, también va a ser de duración de 5 años, con lo cual un médico para estar en el mercado tiene que pasar entre 12 y 13 años. Claro, Levi, disculpa, y encima llega y se va fuera después al extranjero, con lo cual hemos hecho un pan con unas tortas. Una de las razones... Recordemos que todo esto lo pagamos nosotros. Claro. Lo pagamos Claro, y además, oye, yo me imagino que estas personas, como con las que hablábamos ayer, estudiantes de MIR fuera de España, una de las ellos preferían quedarse aquí, pero una de las razones, me lo vas a aclarar tú, es la posibilidad que dan en otros países. Ojo, el MIR es un caso de éxito, el de España, en todo el mundo, pero no tienen la posibilidad... El sistema MIR no tanto...
Es especial en España, peculiar, eficiente y valorado en todo el mundo. Claro, porque pero es muy objetivo. Levi se quejaba de que una vez coges la especialidad no puedes cambiar. Es decir, que si cambias de idea o no te gusta la especialidad que has cogido, pues ya ahí, en cambio en Alemania, por ejemplo, sí le permiten. Renuncia, esa plaza se pierde y te tienes que presentar otra vez al MIR. Claro, por lo visto en Alemania eso no ocurre. No sé si es una cuestión que Es otro sistema. En otros países, primero, la mayoría de países no tienen una relación estatutaria que es parecida a la funcionarial, como España, con el sistema público de salud. Son relaciones laborales. En Francia, Alemania, la convocatoria para especializarse la hacen los propios centros donde se forman. Es decir, es como si aquí el Hospital Universitario de la Candelaria hiciera una oferta para formar sus especialistas en la Candelaria con sus condiciones. Hacen sus entrevistas y sus exámenes. Es diferente, el sistema no se puede comparar porque es totalmente distinto. Aquí las plazas son nacionales, se ofertan por las comunidades autónomas, el examen es a nivel nacional el mismo día y una vez al año, lo cual es perfecto. Se puede presentar cualquier médico del mundo, porque a los extranjeros no comunitarios, aunque haya un cupo, también se pueden presentar, y un extranjero que tenga una relación parental, que tenga un padre, madre, hermano o hijo de un comunitario, un senegalés hijo de un italiano, se puede presentar como un comunitario, como un español al examen. Y puede sacar la plaza, porque todos estudian y todos pueden ser buenos. Puede sacar la plaza y coger cardiología en el mejor hospital de España sin haber pisado España. Eso lo permite España. Entonces, Levi, si el MIR funciona razonablemente bien, quizá la cuestión, y nos queda solo un minuto, está en las cuestiones, o sea, en las condiciones que encuentran justo después los médicos, que es lo que les lleva a irse fuera. En un minuto. Lo básico es las condiciones laborales y retributivas. Es decir, hay que mejorar las plazas que se ofertan con las convocatorias de oferta de empleo que debe haber, por el sistema en el que estamos metidos, que es concurso-oposición. Hay que resolver la temporalidad tan grande que tenemos ahora en España, con muchos médicos jóvenes que plantean irse porque esto tarda en resolverse. Hay que hacer convocatorias regulares, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones laborales, ponerte a nivel competitivo con el resto de países de Europa para que los médicos no se sigan yendo. Lo más que valoran, sobre todo, incluso lo más lógico que piensen es la retribución, es la estabilidad. Claro. En España, el sistema que estamos, la estabilidad es horrible, con lo cual se van fuera buscando mejores retribuciones y más estabilidad y mejores condiciones laborales. Son las tres cosas en las que hay que intervenir simultáneamente ya. Claro, porque formamos los mejores médicos, no tiene sentido que después se vayan cuando preferirían quedarse países aquí con nosotros. Levi, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, recetas sobre este asunto en el que abundábamos ayer. Vamos a hacer una pausa mirando de nuevo a la frontera. Esa imagen que veíamos de Ciudad Juárez hacia este paso en concreto, se dirigen miles de personas, pero son decenas de miles las que están yendo desde Venezuela hacia Estados Unidos en ese éxodo que atraviesa todo Centroamérica, y se une una caravana de muchísimas más personas, de cientos de miles, precisamente haciendo el mismo camino desde prácticamente toda Sudamérica y todo Centroamérica. Un drama humanitario que les estamos contando aquí. Enseguida volvemos. Hemos arrancado con el drama de la inmigración desde Sudamérica, Centroamérica hasta Estados Unidos. Aquí también tenemos claras muestras de este drama humanitario. Sobre las 2 de esta madrugada atracaba en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, la Salvamar Macondo, con 41 migrantes a bordo. 2 de ellos tuvieron que ser derivados a un centro sanitario. La patera fue localizada a 65 millas de Cabo Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental, al sudeste de Canarias. Además de esta patera, en la jornada de ayer llegaron a Canarias 300 personas más a bordo de 7 pateras. 5 llegaron a Lanzarote y 2 a Gran Canaria. Bueno, pero ya les decimos que no son las únicas personas que huyen de su país. Ojo, porque desde Venezuela podrían haber salido más de 7 millones de personas
casi 30 millones de habitantes que tiene, pues echen los cálculos. Algunos de ellos ya están en ciudades como Nueva York, gracias a guaguas que fletaban desde los estados republicanos y que enviaban a estados demócratas cuando la entrada en Estados Unidos era posible. Pero no es desde luego la mejor situación. Estas son las colas que están haciendo ahora estas personas para obtener ropa de abrigo, porque ya está comenzando a escasear en las parroquias, también en las ONGs, y las temperaturas empiezan a bajar en estas ciudades del norte de Estados Unidos. Están en torno a los 9 grados, el gélido invierno está por llegar. Por eso, en este estado han desplegado campamentos de migrantes, refugios casi equipados completo, con camas, lavandería, aseos, comedor. De esta manera intentan cubrir las necesidades básicas de estas personas que ya están dentro de Estados Unidos, muchos de ellos como solicitantes de asilo. Pero en la frontera con México las cosas son bien distintas. Allí estos días se agolpan migrantes venezolanos que llegan y se sorprenden, muchos no lo sabían, con la noticia de que de forma inmediata van a ser devueltos a la frontera tras el anuncio de Biden de restringir la entrada irregular de venezolanos en el país. 3 días después de llegar a Panamá e introducirse en la arriesgada selva del Darién, esta familia de migrantes venezolanos, entre ellos un bebé de tan solo 9 meses, tiene que parar. El padre se tuerce un tobillo. No han comido, ¿Cuántos días tienen sin comer? Desde ayer que no comen, ¿ves? Aquí. Hasta que de los miles y miles de migrantes que por allí pasaron, casi una semana después, este joven decide ayudarles, llevando a la familia a uno de los campamentos de Naciones Unidas. Para que tomen conciencia por dónde se van a meter, mi hermano. Riesgos que corren para llegar a Estados Unidos, pero sin resultado, sobre todo después de que el gobierno de Biden restringiera la entrada irregular de venezolanos. Y ese señor a lo mejor no se le olvida que es hijo de migrante, que el mismo derecho que tuvieron sus padres y él lo podemos tener nosotros. Porque ¿cómo nos vamos a devolver si no tenemos ni para pagar dónde quedarnos? Deportados de forma inmediata justo cuando cruzan el río Bravo, una zona que estos días se convierte además en un punto de protesta. Queremos ver a nuestra familia, queremos ver a nuestro papá. Y surgen momentos de tensión como este. 2 mujeres ondean la bandera venezolana a modo de denuncia. Atemorizadas por la presencia de agentes, vuelven hacia el lado mexicano. Cuando intentan recuperar esa bandera, los agentes se la quedan y deciden tirarla a la basura. Sí, la bandera de nosotros. Eso es un irrespeto. Así como ellos piden respeto hacia su bandera, nosotros exigimos hacia la de nuestra. Indignados, estos migrantes que ahora se agolpan a las puertas de Estados Unidos piden que se les trate respetando su dignidad y derechos como personas. Durísimo este camino a pie, que suele durar semanas o incluso meses y que también afecta a las familias que en muchas ocasiones no reciben noticia de sus seres queridos que decidieron partir. De hecho, en las aguas colombianas se busca al menos a 13 venezolanos desaparecidos de los que no se tiene noticias. Nos informa Vilma Jai. A esta hora es noticia en San Andrés la desaparición de 13 migrantes venezolanos cuando intentaban cruzar hacia Nicaragua. La última comunicación que tuvieron sus familiares con ellos fue desde el pasado miércoles, cuando les informaron que saldrían desde aquí, desde San Andrés, en una lancha hacia Corn Island, en el vecino país, para luego intentar llegar a los Estados Unidos. Ante esta angustiante situación, los familiares le están solicitando a las autoridades nacionales y también a la de los países vecinos que los ayuden en las labores de búsqueda. Entre esas miles de personas que tratan de llegar a Estados Unidos está Gregorio Millán. Hemos hablado con él, lo entrevistamos en este programa y nos sigue enviando vídeos a diario contándonos su experiencia. Vean. Ingrid, en este momento hay mucha incertidumbre con nosotros. Hay helicóptero, hay prensa y no hay ninguna respuesta por ninguno de los gobiernos. Es bueno que vea este video y sepa lo que está pasando ahorita acá en Ciudad Juárez, en la frontera, en el paso con Texas. Ya lo han oído, Gregorio está ahora en Ciudad Juárez intentando cruzar a Estados Unidos. Él mismo nos contó que huyó de Venezuela, que su situación es muy confusa porque no tiene apoyo o información de ninguno de los gobiernos, ni el estadounidense, que les impide la entrada, ni tampoco el venezolano, que no les facilita ningún tipo de ayuda. En este momento me encuentro acá en Ciudad Juárez, en lo que es la frontera. Ese es el puente que allá divide a Estados Unidos con México. No hay ninguna respuesta por ninguno de ambos gobiernos. ¿Qué va a pasar con la gente que están acá, con todos nosotros? Pues si nos van a dar paso o si simplemente no van a devolver.
Bueno, la política también trasciende esta situación. De las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ha hablado el expresidente de Colombia, Iván Duque, para quien la crisis energética mundial no es razón suficiente para volver a comprar petróleo a Nicolás Maduro o habilitarlo nuevamente como una dictadura. Habilitar nuevamente a Venezuela, o más concretamente a Nicolás Maduro, para producir y exportar petróleo desde Venezuela, sería prácticamente llenar de sangre esos barriles de petróleo. Nunca es posible tener un canje de petróleo por dictadura. Bueno, y cambiamos de asunto. ¿Saben ustedes qué ciudad del mundo presume ser la ciudad habitada más fría? Bueno, pues se llama Oymyakon, está en Rusia, en Siberia. El palmero Agustín Amaro la ha visitado y se llevó una sorpresa cuando le dieron un diploma solo por llegar. Descubrió que fue el primer canario en visitar este lugar. Hoy queremos que nos cuente su experiencia, que también contó ayer en el marco del Festival Periplo en Puerto de la Cruz. De la costa más cercana. Pero hay un pequeño municipio de la República de Sajá de poco más de 1926, cuando el termómetro marca. Bueno, saludamos a Agustín Amaro, explorador, viajero. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Por invitarme. Gracias a ti por atendernos. ¿Explorador y viajero en ratos libres o a tiempo completo? No, básicamente a semi-tiempo completo, a semi-tiempo. Realmente soy dentista, tengo mi clínica y desde hace 10 años estoy colaborando no solo en Oymyakon, en un proyecto de adaptación de tribus árticas siberianas, de etnias árticas siberianas. Entonces llevamos 10 años, yo y mi compañero de viajes, preparando un dossier de toda la zona de las etnias de Siberia, y claro, uno de los puntos que tuvimos que visitar fue Oymyakon, que básicamente es el lugar habitado donde se ha registrado la temperatura más baja en este planeta. Claro, me imagino que contribuir con tribus de este tipo en Siberia le tiene que hacer a uno resistente al frío, ¿no? ¿A qué temperatura suele estar? Hombre, en temperatura que yo he estado más baja que pueda datar, he estado menos 53 grados, pero menos 40, menos 50, bastantes veces, y sensación térmica menos 60 y pico también unas cuantas. Lo está contando y le está dando pena hasta la perrita, que lo está mirando como diciendo, ¿cómo es posible? Agustín, ¿cómo se sobrevive a esa temperatura? ¿Se puede hacer vida a 50 grados bajo cero? Pues por muy curioso es una cosa que cuento, se hace vida, la gente está muy adaptada, hombre, llevas la ropa adecuada, sabes cómo mantenerte, y comentaba ayer precisamente en Periplo, una de las curiosidades es que, por ejemplo, las clases no se suspenden hasta que no baja la temperatura de menos 50 grados. Muchas veces los niños caminan kilómetros a esas temperaturas, llegan al colegio, se lo encuentran cerrado y se quedan jugando a la calle a menos 50 y pico grados, pero están bastante adaptados y se hace vida, por muy curioso que parezca. Increíble, increíble. Agustín, además el proyecto me parece muy interesante de recorrer, digamos, no sé si tribus es la forma adecuada de referirse a esta persona, poblados. Distintas etnias. ¿No? Estamos hablando de una zona que hay alrededor de 50 etnias distintas, una zona enorme, y hablan unos 300 idiomas distintos también, o sea que hay una riqueza cultural y etnográfica muy grande para conocer. Claro, y a ellos también les alucinará recibir a un viajero de tan lejos, no sé si están acostumbrados. Pues no, porque una de las bases del proyecto que estamos realizando es acudir a zonas donde no haya estado un extranjero por lo menos en 50 años. Pueblos muy chiquititos, de unos 1000 habitantes. Esa zona de Siberia está muy poco habitada, son una zona enorme, solo viven 2 millones de personas. Y hablo de la zona ártica. Y suelen ser poblaciones muy pequeñas, de 1000 y pocos habitantes, incluso menos. Y hemos buscado adrede zonas donde no habían entrado extranjeros en mínimo 50 años. Y lo hemos conseguido, por raro que parezca, Claro, serán poblaciones pequeñas, me imagino, ¿no? Que conviven, que viven, no sé, de la casa o de... Son casi todos cazadores, muchos son nómadas, viven sobre todo el pastoreo, obviamente algunos en la costa de la pesca, pero sí, casi todos son ganaderos y viven básicamente del reno, del pastoreo del reno. Me parece interesantísimo. Ellos le preguntan a usted, Agustín también, sobre dónde viene, sus costumbres, ¿qué les llama más la atención? Hombre, son gente muy educada y muy correcta cuando llegas ahí. No te preguntan hasta que no te conocen bastante.
Ya a partir de cuando llevas unos días con ellos te empiezan a preguntar, pero por ejemplo lo que es bastante mal informado, no son tontos, tienen comunicación con el resto del mundo y conocen Canarias. De hecho, cuando yo he estado ahí les llama mucho la atención que venga de Canarias, porque hasta hace poco era un destino muy, muy deseado por los rusos y se considera un sitio muy realmente exótico. Realmente les llama la atención cuando aparezco por allí. Claro, esas temperaturas. Me dicen mis compañeros, me preguntan si tener consulta en la laguna le ayuda a aclimatarse después para estos climas. La verdad que la laguna ayuda. De hecho, me conocen mis amigos por las bromas que solo ir en invierno manga corta en la laguna. Y es una cosa que se ríe muchísimo conmigo en ese tema. Bueno, Agustín, una aventura apasionante la que nos ha traído y esperamos que podamos seguir hablando de ellas mucho más adelante. Gracias por atendernos. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo. Un saludo. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros Wendy y Pedro. Ponte al día, que está a punto de llegar. Vamos a ver con qué contenidos. Buenos días, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, 19 de octubre, la actualidad nos lleva a hablar del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Hoy es un día para unar esfuerzos, para erradicarlo. Vamos a contar en nuestro plató de Ponte al Día con el prestigioso oncólogo Pedro Lara. Vamos a conocer también el testimonio de mujeres y de hombres, también de hombres que padecen esta enfermedad. Y en otro orden de asuntos, siempre hablamos de la factura de la luz cuando sube. Ojo, hoy registra su precio más bajo del año y también merece detenernos en este asunto. Y lo vamos a hacer en la casa de una entrañable mujer a la que le vamos a formular una pregunta que no sé si todo el mundo la sabría responder, y es: ¿sabría usted leer la factura de su compañía eléctrica? Bueno, esta y otras cosas también en este Pues programa. sí, porque les vamos a hablar del tremendo susto que se llevaron los asistentes a la feria de vecindario. Estaremos con uno de los padres que estaba allí con sus hijos cuando esa atracción sufrió una avería y que provocó, bueno, pues escenas de verdadero pánico. Tenemos las imágenes y también tenemos ese testimonio. Esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado hoy en Ponte al Día, pendientes de todo lo que ocurra en Canarias en unos minutos, ahora mismo. Roberto, hasta ahora. Ahora. Venga, enseguida estamos con Wendy y Pedro. Antes, imágenes de la NASA. La imagen de Marte más completa jamás tomada, con más de 1000 fotos disparadas por la rover Perseverance. Antonio, como esto no se ha visto nunca, ¿no? No se ha visto nunca, Roberto. Más de 1000 fotos, casi 1200 fotos que las hizo la Perseverance entre los primeros días de junio, bueno, en mitad de junio del año pasado. Nosotros aquí en Atlántico Noticias vimos algunas fotos por separada, pero ahora la NASA las ha juntado todas y ha creado esta especie de panorámica de este lugar. Pero esto es Timanfaya, ¿no? No, esto es Marte. Sí, Timanfaya está copiado de Timanfaya. Aquí hemos estado nosotros. Sí, es muy parecido, la verdad. Bueno, incluso lo hemos visto. Que lo hablamos el otro día. Timanfaya hacen pruebas de la NASA para futuras misiones. En fin, fíjate qué maravilla. Esto es el cráter de Jezero. Aquí se dice que hace 3.500 millones de años había un río. Se piensa que esto dejó sedimentos. Bueno, todo esto se secó hace mucho tiempo, pero la nave Perseverance, aparte de hacer fotitos, que luego comparte como si fuera álbum de fotos que después traemos nosotros también de los viajes, pues recoge piedras de este lugar para luego, cuando vuelva a la Tierra, a ser analizadas. Esta Perseverance, Roberto, en esta época llevaba unos 470 días ya en Marte, más de un año allí metida, y va camino de los 2 años. Por tanto, interesante lo que está haciendo allí. Y fíjate la calidad de la imagen y el detalle con la que podemos ver estas piedras y esta zona, este cráter de Jezero, como te indicaba. Y fíjate en esta piedra aquí suspendida en el aire, así por la cara. Cosas curiosas también nos encontramos en Marte, ¿eh? Sí, parece una escultura, ¿verdad? Bueno, en el aire no, está sobre otra piedra, pero es extraño. Sí, pero parece una escultura, curioso. curioso. Bueno, volvemos a la Tierra. Antonio, aquí seguimos pendientes del paso del tifón Nesat por las costas de Filipinas, Taiwán y el sur de China, que está dando también muchísimos problemas. Sí, ya vimos muchos problemas en Filipinas, con calles inundadas. También hemos visto que en Taiwán, por ejemplo, se han producido desbordamientos. Fíjate, esta es la imagen de satélite de cómo ese núcleo se iba acercando a las costas del sur de China. Deslizamientos de tierra así en Taiwán, en el norte de Taiwán, que han causado que haya personas que se han quedado incluso atrapadas. Ahora se va dirigiendo hacia el sur de China, como decíamos, donde ya hay aviso amarillo, la población está alertada, y también en Indonesia, alerta amarilla en Indonesia por la llegada de este tifón en las próximas horas. Veremos el paso que va dejando en su recorrido por esa zona del sur de China. Bueno, de este tifón, Roberto, nos vamos a ir a lo siguiente que está ocurriendo en el mundo, que es un huracán, el huracán que pasó hace un mes aproximadamente por Puerto Rico, pero todavía hoy Fiona ha dejado este rastro. 500 personas siguen sin luz,
sin suministro eléctrico en este lugar. Pasó el huracán. Esto de Fiona, no de Ian, de claro, Fiona, esto ¿no? es de Fiona. Hace un mes incluso pasaron por aquí y todavía hay 500 personas que se mantienen aquí sin electricidad y también con mucha basura acumulada porque tampoco pasa el servicio de recogida y limpieza. Por lo tanto, muchos problemas aquí en Puerto Rico, y de Puerto Rico nos vamos a otro lugar también del que hemos estado pendientes en estas últimas semanas, Roberto, como es fíjate, Venezuela. Mucha agua ha caído durante los últimos días, incluso semanas. Hay una acumulación una acumulación grande de muertos. Se cuentan por decenas desde hace un par de semanas. Los últimos 3 que han fallecido en esta localidad que estamos viendo, donde nuestra compañera Adriana Núñez de la Alianza Informativa nos ofrece esta crónica. En Venezuela se ha registrado un nuevo deslave la tarde de ayer, dejando 3 personas muertas luego del desbordamiento de 2 ríos en Maracay, capital del estado Aragua, ubicado a 120 kilómetros de Caracas. Justamente las corrientes arrastraron autos, rocas pesadas, árboles y cualquier tipo de material. Hay gente que está saliendo prácticamente descalza porque sus zapatos son arrastrados por esta fuerte corriente, como por ejemplo en esta casa algunos intentan todavía pues sacar algo que haya quedado y por supuesto los materiales que están más pesados que pueden acentuar aún más el peligro. No hay electricidad acá desde ayer en la tarde. Mientras tanto, bueno, las autoridades están haciendo lo posible para sacar a la mayoría de las personas que puedan estar en riesgo en este momento para evitar que se repita una tragedia como la de las Tejerías que ocurrió la semana pasada en este mismo estado de Venezuela, en el estado de Aragua, y que en ese caso se cobró la vida de unas 54 personas. Acá el balance oficial sigue siendo hasta la mañana de hoy de 3 personas muertas. Bueno, ya ven que se van sucediendo, acumulando las desgracias en Venezuela. Vamos ahora con la previsión del tiempo aquí en las islas. Sigue la tranquilidad, ¿verdad? Un otoño primaveral, decíamos ayer, Antonio. Exacto, eso aquí en las islas. Bueno, en la península, déjame decirte que está llegando Armán, que está dejando agua, ya va a empezar a dejarlo hoy y durante todo el fin de semana. Es una borrasca. Va a llegar algo de esa borrasca, Armán, a Canarias. Bueno, lo que vamos a notar, de momento no está previsto que llegue demasiada agua, a lo mejor el fin de semana algo, pero bueno, ya llegará eso. Lo que vamos a notar ya desde mañana es mar de fondo del noroeste, provocado precisamente por esa perturbación, esa borrasca que tenemos mucho más al norte y que va a dejar olas importantes, 2-3 metros en las costas del norte de las islas. Por tanto, cuidado con eso. De resto, bueno, esta tranquilidad. Mañana vamos a volver a tener sol abundante para el que lo quiera y lo pueda disfrutar en buena parte de las islas, con temperaturas que en las costas van a estar en el entorno de esos 27, 28, 29 grados como hemos tenido hasta estos días. Un poquito más de fresco en las zonas de interior, pero bueno, aún así lo que estamos diciendo, estabilidad y temperaturas primaverales para estar en otoño. Como se decía antiguamente. ¿Y en Canarias? Buen tiempo, ¿no? Buen tiempo. La previsión meteorológica. Exacto. Bueno, y es el Día Mundial del Cáncer de Mama, lo sabes, ¿verdad? Sí, vamos a recordarlo de esta manera. Nuestros compañeros lo están haciendo en los distintos servicios informativos, pero nosotros vamos a mostrarle cómo el arte puede visibilizar esta jornada que se celebra hoy. La Maja, Venus y Eva lucen con mastectomía en el Museo Thyssen de Madrid, Arte y Salud. Una iniciativa de la Fundación Cultura en Vena que reivindica los beneficios del arte en la salud de las personas. Este proyecto pretende cambiar nuestra percepción de los procesos vinculados a una enfermedad que se diagnostica a 35.000 mujeres cada año. Representaciones a tamaño natural, esas 3, que van a poder visitar hasta el 26 de octubre. Bueno, pues una visita, una opción para apuntar en su agenda si van en estos días a la capital de España. Bueno, y hoy, para despedirnos, elegimos un auténtico espectáculo de la naturaleza. Bueno, realmente 2. Son la cascada y el arco iris que se forma sobre ella. La cascada es Hukou, así se llama, está en la provincia china de Shanxi y trae tal cantidad de agua que al desprenderse, al chocar y desprender esas minúsculas gotas, forman esos arcoíris que pueden observarse sobre esa cascada. Una imagen bella superpuesta sobre otra también bellísima. De esta manera queremos terminar hoy. Se quedan con nuestros compañeros de Ponte al Día. Nosotros volvemos mañana, como cada día, a partir de las 11. ¡Feliz día!